Bueno, mi tema en esta noche, en esta tarde es no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Déjame leer por un momento una parte del Salmo 25, donde dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de su nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Redime, oh Dios, Israel de todos sus angustias. El versículo que me interesa que miremos es el verso 16, en donde dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Oremos, Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde. Habla nuestro corazón de tal manera que salgamos edificados, salgamos de este lugar, Señor, llenos de gozo y entusiasmo, porque tú estás en nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa es ser cristiano, esto lo escuché en la mañana, lo voy a parafrasear. Una cosa es ser un cristiano, identificarse con Cristo, pero otra cosa es ser un cristiano y vivir con Cristo. ¿Me comprende usted? Mucha gente en el mundo se identifica con Cristo de alguna manera, pero no viven con Cristo. Pues cuando usted pregunta a las personas, ¿usted es cristiano? Sí, muchos son cristianos porque venimos a la iglesia. Algunos creen que son cristianos porque se bautizaron, otros creen que son cristianos porque sus padres son cristianos, en fin, hay muchas maneras de definir a los llamados cristianos. Pero la verdad es esta, muchos son cristianos y creen verdaderamente porque dicen conocer a Cristo, pero los cristianos verdaderos son aquellos que viven con Cristo dentro de sí. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Entonces, ahora, ¿por qué se cansan? ¿Por qué se fatigan las personas? ¿Por qué llega un momento en donde de alguna manera nos sentimos desanimados? Déjeme decirle que hay un requerimiento de la sociedad que cansa. Por ejemplo, la sociedad requiere que los médicos sean personas puntuales en diagnosticar. ¿Me comprendes tú? Si una persona no te diagnostica bien, si un médico no te diagnostica, obviamente puede correr el riesgo que te den medicina o de alguna manera la enfermedad que tienes pueda evolucionar más rápido y te mueras.
Entonces, el médico se le requiere que sea una persona, sea exacta en su precisión. ¿Me comprende usted? También, por ejemplo, ¿qué requerimos de los políticos? Nosotros requerimos que los políticos cumplan sus promesas, ¿verdad? Todo político en campaña, ¿qué promete? La clásica de los políticos, ¿no? Dar bienestar a los pobres, que haya cura para los enfermos, que haya suficiente dinero en el Estado, en fin, todos los políticos cumplen algunas cosas y bueno, nosotros votamos porque vamos a buscar al político que hace más promesas. Ahora, ¿pero qué sucede? A la postre vamos a encontrarnos con que las promesas de los políticos no se hacen realidad o de alguna manera son difíciles de cumplirlas, ¿verdad? Ahora, igualmente, ¿qué se espera de los cristianos? ¿Usted qué esperaría de una persona que se llama cristiano? Bueno, yo esperaría que sea una persona parecida a Cristo. Esperaría que sea una persona que hace lo que hizo Cristo. Esperaría que sea una persona que donde haya odio ponga amor, que donde haya rebelión ponga paz. O sea, esperaría que sea una persona lo suficientemente dócil, lo suficientemente capaz de controlar, ¿no?, sus emociones y pueda vivir de acuerdo con el gozo del Señor y de alguna manera eso se esperaría. Pero, ojo, vivir así cansa, fatiga. Sobre todo cuando hay algo del cual no estamos muy convencidos todavía. Ahora, y por ejemplo, Pablo lo expresa. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ojo, cuando hablo de miembros no se refiere Pablo a sus partes secretas, ¿no? Puede ser la lengua, puede ser las manos, puede ser lo que sea, ¿no? Y ahora, recuerde que Pablo era un hombre colérico. En esencia, Pablo era colérico. Y obviamente a él les disgustaba, él no se sentía conforme o contento con algunas resoluciones que veía a su alrededor. Más adelante, en Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo lo vuelve a expresar de esta manera cuando dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, todos los días estoy seguro que tanto usted como yo tiene una pregunta que vuela alrededor de usted, que dice, me cansé. De pronto viene el acusador, viene el oprobio, viene la fatiga y dice, me cansé. Y algunos son más exigentes y dicen, ya no puedo más. Y algunos renegamos y decimos, Señor, ¿no? Y miramos al cielo como para encontrar una solución a nuestro desánimo. Ahora, déjeme decirle, tengo por lo menos unas 3 definiciones que tienen que ver con el desánimo. La primera, ¿no? Mi definición, la que tengo, ya, dice, para mí el desánimo es el efecto de un estado de ánimo que tiene como base las circunstancias las cuales provocan en mí una sensación de impotencia o inferioridad, la cual me lleva a dejar de intentar sentirme bien, sumergiéndome en un sentimiento de derrota y pobreza espiritual. Así me siento yo cuando me viene el desánimo. Y por si alguno no se ha dado cuenta, yo también soy ser humano. Así que el desánimo es algo que está en nosotros. Está en nosotros porque, según mi definición, es un estado de ánimo. Es una manera de expresar, ¿no?, mi sentimiento de impotencia frente a alguna situación. La psicología dice que el desánimo
es una de las emociones negativas más comunes, ¿no?, que experimentamos los seres humanos. Y se trata de la sensación de tristeza, apatía y desmotivación que puede afectar nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas. ¿Te has levantado alguna vez con esa sensación de tener que hacer mucho y a la hora que miras dices, ya no quiero hacer nada? Es parte normal en nuestra vida muchas veces, ¿no? Entonces, en psicología, el desánimo se considera parte de un problema subyacente, como el estrés, la ansiedad, la depresión o sencillamente la falta de autoestima. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al desánimo? ¿No? La Biblia dice que el desánimo es la pérdida de energía o de esperanza debido a dificultades o circunstancias adversas en la vida, ¿no? Y nosotros nos vamos a encontrar con personas desanimadas, ¿no? Uno de estos es David, en el Salmo 25, versículos 16, donde lo vuelvo a leer, dice, mírame y ten misericordia de mí. Y la última parte dice, porque estoy solo y afligido. Estoy solo y afligido, ¿no? Y por otra parte, nosotros encontramos, por ejemplo, a Elías, una persona que es un guerrero de Dios, un profeta de Dios, pero que sin embargo en cierta oportunidad se puso debajo de un árbol y decía, Señor, cómo quisiera morirme en este momento, porque está completamente desanimado. ¿Ok? Ahora, entonces, esa es la definición que podemos tener del desánimo. Ahora, como dije, David en este salmo ha perdido la esperanza debido a la oposición y a la persecución que él tenía. Recuerde que hay muchas cosas alrededor. Hay muchas cosas alrededor de David. Ahora, ¿sabe usted que David no era el mejor padre que uno podía esperar? ¿Sabe usted que David era una persona que, a pesar de ser rey, él, obviamente, David había pecado y sus consecuencias no se hacían esperar, los efectos estaban ahí, pero su propio hijo Absalón lo perseguía para matarlo. Sus hijos tuvieron relaciones incestuosas en ellos, dos de sus hijos, ¿no? Entonces, David no tenía ni el hogar perfecto, ni era el esposo perfecto, ni el padre perfecto, ni tenía la esposa perfecta, porque no tuvo una esposa, tuvo varias. Entonces, pero sin embargo, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, para muchos es una parte contradictoria de cómo Dios describe a David, ¿no? Pero David era un escogido de Dios. Y Dios lo propone a David como un ejemplo de la naturaleza caída de todo ser humano. ¿Me entiende usted? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que más de uno de nosotros hemos lamido el suelo de nuestra desesperanza. Hemos estado en una situación, tal vez no como la de David, tal vez peor que David, o tal vez un tanto mejor que David, pero hemos vivido en esa situación. Entonces, ¿cuál es la causa que nos lleva al desánimo? Déjenme hablarles un poquito de Nehemías. En el libro de Nehemías, es un libro que está en la Biblia, es uno de los libros más interesantes y más bonitos. Me encanta el libro de Nehemías, pero cuando tú puedas leerlo, es un libro que te motiva, es un libro que te entusiasma, es un libro que te lleva a pensar acerca de la fortaleza que Dios propone e impone en aquellos que le siguen, pero también en su libro de bastantes desafíos. Y Nehemías entre el capítulo 1 y capítulo 12, ¿no?, más o menos escrito en el año 445 antes de Cristo, ¿no?, él está narrando algunos sucesos que están en la ciudad de Jerusalén.
la ciudad de Jerusalén, las murallas habían sido derribadas, el pueblo había sido asolado, Nehemías era copero del rey Artajerjes y él estaba en un lugar a donde le llegan noticias, y estoy narrando parte de la primera parte del libro, y él decide en ese momento, dice, ora al Dios de los cielos, y decide en ese momento pedirle permiso al rey y a la reina para venir a reedificar, ¿no?, el templo y las murallas de Jerusalén. Pero interesante porque todo sucede aparentemente en un momento, sin embargo, esto es un producto de varios años, ¿verdad? Entonces, entre el capítulo 1 y capítulo 12 hay más o menos 20 años de la historia de Nehemías. Luego viene el capítulo 12 y 13, ¿ok? Entonces quiero que sepas más o menos para que cuando usted lee el libro y mire que de pronto vemos que todo esto pasa en 5 o 6 hojas, no, esto tiene su tiempo, tiene mucho tiempo aquí. Pero había pasado algo con todas aquellas personas que habían salido con Nehemías, ¿no?, a reedificar, a poder a ponerse a la vanguardia de poder otra vez recapturar la historia de este pueblo conocido de Israel. Nehemías capítulo 4, versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Estamos leyendo las causas del desánimo, ¿ok? Y una de las causas del desánimo es el cansancio. Cansancio. Uno de mis nietos se llama Emmet, ¿no? Y Emmet es el tercero de mis nietos. Ese niño es pura energía. Es energía pura. Ese niño tiene concentrado la experiencia de los dos niños mayores. Y de verdad es energía pura. Pero ayer salió con sus tíos un rato y regresó a la casa y lo vimos dormido 1, 2, 3 horas en la tarde. Ya nos hacía pensar, ¿qué está pasando? Mi esposa se había dado cuenta desde la semana pasada, le decía a mi hija, este niño está muy cansado. Este niño necesita descansar. Porque cuando una persona que está muy cansado, es una persona que está súper estresado. Es una persona que exactamente no sabe qué hacer. El cansancio hace eso en nuestras vidas. Estas personas estaban cansados. Cuando dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. El pueblo de Judá estaba construyendo una muralla y a mitad del proyecto, ¿no?, sus fuerzas se debilitaron. ¿Debido a qué? Debido a un agotamiento físico. Debido a un agotamiento mental y emocional. Ellos tenían una gran tarea que hacer. Tenían que reconstruir algo importantísimo, tal vez lo más importante para el pueblo y para Dios. Pero solamente llegaron hasta la mitad. ¿Me entiende usted? El desánimo va a surgir cuando nosotros nos encontramos exhaustos, cuando necesitamos cansancio y cuando necesitamos renovación. Y el cansancio debe de venir, a veces viene cuando uno menos lo espera. Porque dice, cuando uno quiere dormir no duerme. Y a veces se pone peor la situación. Pero uno tiene que procurar descansar. Uno de los hábitos de Jesús era descansar bien y comer bien. ¿Ok? Porque Jesús hacía muchas caminatas, muchas travesías, caminaba horas de horas para llevar la palabra de un lugar para otro. Y a Jesús nunca lo escuchamos quejándose de desánimo. ¿Me entiende usted? Entonces, los judíos no solamente estaban cansados, sino también estaban frustrados, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Porque a medida que ellos iban quitando los escombros, se encontraron con grandes piedras rotas en su camino. Y ellos tenían que sacar las piedras y tenían que procurar otra vez ponerlas todas en su lugar. ¿Ok? Entonces, lo que también provoca desánimo es
no solamente la frustración, sino el hecho de lidiar con los obstáculos. ¿Me entiende usted? El hecho que lidiar con los obstáculos o los escombros que aparecen en nuestra vida. ¿Me comprende usted? Entonces, ¿por qué? Porque los obstáculos y los escombros nos hacen perder de vista nuestros objetivos. ¿Me comprende usted? A manera que comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, van a aparecer circunstancias no programadas, situaciones casuales para el creyente, pero programadas para Satanás, con la intención de maltratarte, hundirte, desanimarte, frustrarte, porque desánimo es el arma más importante del diablo, ¿me comprende? Que no solamente te causa cansancio, sino también frustración. Y justamente con la frustración, sentimientos de fracaso. Nehemías capítulo 4, versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y dice, como consecuencia, no podemos edificar el muro. Ahora, ellos empiezan con una queja. Quiero que entienda usted que quejarse es malo. Ahora usted dice, pero pastor, bueno, la clásica expresión en cliché que dice, pero soy un ser humano, ¿me puedo quejar? Claro que sí, tienes derecho a quejarte, si te duele, quéjate, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de gritar, grita, pero hazlo ya y después ya. Pero si tienes una sensación continua y continua y continua y continua y continua, entonces algo equivocado está ocurriendo dentro de ti. Estás en una situación en donde no estás controlando tus emociones y no dejas que el Espíritu Santo controle tus emociones, y por otra parte, estás dejándote llevar justamente por aquello que el diablo quiere. Que seas un obstáculo más en la vida de los otros. Y claro, pero somos seres humanos, Señor, déjeme decirle, sí somos seres humanos, pero cuando uno viene a Cristo, tenemos una vida extraordinaria en Cristo, ¿me comprende usted? Así que si tú no lo entiendes, déjame decirte que estás equivocado. Sí somos seres humanos, pero somos distintos. Y entonces sí se puede. El fracaso se apoderó de la mente de estas personas. ¿Me comprende usted? En casa, y digo en casa, por esto, en mi casa, ¿no? Somos dos personas. Pero suelen suceder situaciones en donde tenemos que pensar bien lo que decimos. A veces mi esposa y yo vemos líneas invisibles que dicen perdón y gracia, porque es la única manera de sobrellevarnos. Ahora, no estamos diciendo que no hay amor, pero en toda casa tiene que haber líneas que se llaman perdón y gracia, porque eso es lo que hace que dentro de la casa haya producción, compatibilidad, porque de lo contrario no sucedería, ¿me entiende usted? Así que uno de nosotros tiene que ceder a tener gracia y uno de nosotros tiene que ceder a tener perdón. Y si los dos cedemos es mejor, ¿me entiende usted? Pero en la casa tiene que haber esa línea. Y esa línea no va a ser activada si es que no tenemos primero el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Me entiende usted? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante encontramos un versículo que es impactante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra correcta es acá: para que no te entristezcas como aquellos que están desanimados. Era un grupo allí en Tesalónica que estaban cansados de escuchar que Jesucristo viene. Pero justamente en este tiempo el Imperio Romano empieza
las persecuciones a los cristianos. Este es el momento en donde se empiezan a tomar a los cristianos, se les empieza a encarcelar, se les empieza a echar aceite, y Nerón solía prenderlos en postes para alumbrar su jardín. Es este el momento en donde eran presas de ser echados en el circo romano, se les envolvía en pieles de animales sangrando, para que cuando los leones salgan den el espectáculo más macabro que pueda haber y comerlos vivos. Entonces la gente estaba desesperada porque se había escuchado que el Señor Jesucristo iba a venir, porque había resucitado. Y se había escuchado, pero muchas personas comenzaron a morir por causa de Cristo. Entonces las personas se comenzaron a desalentar, se comenzaron a desanimar, porque Jesucristo no venía. Pero el versículo 14 dice Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, esta es una promesa. Y es posible que muchos de nosotros no veamos la venida de Cristo porque iremos antes con el Señor. Como es posible, el otro día estaba pensando, el viernes me pasé pensando en hacer un video cortito de 30 segundos, pero todavía no atinaba en qué estaba. Y quería hablar acerca de esto, de que nosotros posiblemente seamos la última generación de cristianos en este mundo. Y digo la última generación de cristianos en este mundo, en esta época, porque dése cuenta usted, la guerra entre Israel e Irán está mucho más cerca. China está tomando ya opciones. Esto es una guerra mundial. Esto es inminentemente, si las cosas no se desatan, es porque es una muerte lenta, ¿me comprende usted? Es una muerte lenta. Y el desaliento y la desesperanza está con todos aquellos que no saben qué sucederá con sus almas en el futuro. Pero usted puede tener desesperanza, usted puede tener desaliento, usted cree en lo que Dios dice. Que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados con el Señor para vivir por siempre con Él. ¿Usted cree eso? ¿Podemos tener esa esperanza? Nehemías capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Se ha dado cuenta usted que en el momento que usted dijo ya la hice o ya la situación se está acomodando, algo pasa? ¿Se ha dado cuenta que tiene enemigos? ¿Se ha dado cuenta? Ahora, si usted me dice que es una persona que todo el mundo lo ama, déjeme decirle que algo debe estar haciendo mal en su vida. Ahora, no le digo que no sea una persona carismática, empática, que eso debemos de ser. Pero déjeme decirle que más de una persona está tramando un mal contra usted. Déjeme decirle que más de una persona está tramando algo, hacerle daño a usted. ¿Me comprende? Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Enemigos de Israel habían tramado hacerle daño, por eso vino el temor. Temor. Otra de las causas del cansancio, otra de las causas del desánimo es el temor. Es el temor. Tengo miedo. Tengo miedo a hacer o a decir porque tal o cual fulano, sutana o mengana o esto se van a burlar o van a decir de mí. Tengo temor a comprometerme, tengo temor a convertirme, tengo temor a reunirme, tengo temor a ser una persona correcta, tengo temor porque más de uno ha dicho que yo jamás voy a lograr esto. Tengo temor. Y por eso muchas personas están desanimadas.
Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Hermano, si usted cree que el asunto contra el enemigo es una cosa así suave, como que le va a dar una cachetadita nomás y le va a hacer sentir que él es poderoso, usted está equivocado. Satanás no es el gato que juega con el ratón. Satanás ha prometido matarlo. Y lo que primero va a hacer es va a matar su testimonio. Y después va a matarlo a usted. Y en el proceso va a comenzar con cada uno de los suyos. Cada hijo, cada hija, cada nieto, cada nieta. Así es. Porque Satanás está dispuesto a borrar de la faz de la tierra todo aquello que tenga que ver con Jesucristo. Y por eso la necesidad de permanecer agarrados de Cristo. Hay una tremenda necesidad de hacerlo. Y porque de alguna manera, si usted todavía no entiende, déjeme decirle que el resultado de todo esto se va a ver en los tiempos posteriores. Yo soy el producto de muchas oraciones de muchas personas. Gracias, José. Muchas gracias, José. Que Dios bendiga tu vida. Gracias. Gracias. Yo no sabía que yo iba a estar acá parado algún día, pero algunas personas no dudaron de eso y comenzaron a orar por eso. Dice Nehemías 4:11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta qué extremo en medio de ellos, hasta que entremos en medio de ellos y los matamos, y hagamos cesar la obra. Mire, Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es posible que a un nieto suyo, es posible que a un hijo suyo no le interese si usted está aquí o no, es posible, pero a Dios sí le interesa que usted esté aquí por ellos. ¿Entiende usted? ¿Entendió? Se lo voy a repetir. Es posible que a un hermano suyo, a un nieto suyo, a un hijo suyo, a un familiar suyo, no le interese que usted esté aquí en este momento, pero a Dios sí le interesa. Porque el estar aquí implica que usted está peleando por ellos, para que ellos conozcan a Jesucristo. ¿Me entiende usted? Entonces, vimos las causas, ¿no? Cansancio, frustración, fracaso, miedo. Ahora vamos a ver cuál es el efecto. ¿Cuál es el efecto del desánimo en ellos, verdad? ¿En qué nos convertimos a causa de vivir desalentados? ¿No? Mire, técnicamente cada uno se convierte en lo que piensa. Hay una constante que viene a mi mente, se le conoce como el cantar de mi mente. No es que escuchas una canción o una melodía solamente, pero hay una constante en tu mente que te dice cómo estás, quién eres, qué haces, qué no haces, si vas a morir, no vas a morir, en qué piensas, por qué no piensas, si estás enfermo, si no estás. Ese es el cantar de tu mente. Es una conversación interior y normalmente nuestras conversaciones siempre son negativas entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el efecto es un sentimiento, como dije, de pérdida y de derrota, ¿no? Nehemías 4:10 dice, y no podemos edificar el muro. Nehemías dijo esto. La gente lo dijo, no podemos edificar el muro. No podemos. El no puedo es una expresión de impotencia. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces,
Y lo exclaman personas que de pronto habían decidido estar firmes, pero que de pronto pensaron que nunca iban a lograr aquello que se proponen. A veces mi esposa y yo discutimos. Cuando hablo de discusión, no estamos hablando de que mi esposa agarra la lampa y yo agarro la escoba, por si acaso, ¿eh? No vayan a pensar en eso, ¿no? Porque mi esposa sabe que hay cosas que no puedo hacer y obviamente ella tiene que hacer el doble de cosas, ¿no? Cuando carga una cosa, carga el doble, ¿no? Yo cargo la mitad. ¿Entiende usted? Entonces yo le digo a Angélica, ¿sabes qué? Espérate, no reniegues. Espérate un ratito. Anda a un lado, déjame pensar. Si a mí me dan unos 10 minutos para pensar o 15 minutos para pensar, yo voy a resolver mi problema. Después de tantos años de no tener un brazo, estoy convencido de que son muy pocas cosas las que puedo no hacer. ¿Me entiende usted? Pero déjame pensar, porque ya no pienso como todos. Una parte de mi hemisferio izquierdo está más atento a las cosas que hago y por eso cuando algunos van conmigo se dan cuenta que cuando yo manejo, no manejo de una manera tan normal. No digo que manejo mal, pero por ejemplo salgo por un lado que técnicamente usted no saldría, porque usted piensa como derecho, yo pienso como izquierdo, ¿me entiende usted? Aún eso tiene sentido. Entonces, eh, por mi brazo muy pocas veces me he visto con sentimientos de derrota o de pérdida. Cuando me he visto con sentimientos de derrota o de pérdida es porque otros me hacen sentir que he perdido. Pero yo no siento que he perdido, porque si pienso, yo puedo solucionar mis cosas. El efecto también son sentimientos de descontrol e insatisfacción. Cuando uno está desanimado, uno tiende a exagerar, ¿me comprende usted? Aquello que es pequeñito lo exagera, lo maximiza, ¿me entiende usted? Y aquí viene la expresión, nos ahogamos en un vaso con agua. Ey, pero piensa, sí puede salir. Sí, pero nos ahogamos en un vaso con agua porque somos exagerados. Y lo peor, el efecto de estar desanimado, es que somos contagiosos. El desánimo es peor que la gripe. La gripe es pegajosa. ¿Me comprende usted? Cuando usted mira a alguien con gripe, usted dice, mejor me aparto un poquito, ¿verdad? Pues obvio, ¿no? La persona que está con gripe se cuida y dice, mejor tengo cuidado. Pero el desánimo es una enfermedad peor. El desánimo sí se puede advertir. Se sabe cuando una persona está desanimada. Ojos desorbitados, ganas de estar, estoy pero no estoy, escucho pero no escucho. ¿Sabe cómo se llama eso? La psicología popular le llama aguafiestas. Eres un aguafiestas. Ahora, pastor, ¿el desánimo tiene una cura? Claro que sí, tiene una cura. Ay, tengo varias. Pero déjeme comenzar por lo primero. Primero que nada, para enfrentar el desánimo tienes que recuperar tu identidad. ¿Cómo vas a recuperar tu identidad? Cristian dijo que ellos están trabajando los días jueves, ¿no? Estaban trabajando en la identidad, ¿verdad? Es un tema crucial en la vida de un creyente. Pero déjeme decirle que todo creyente, por más bebé o por más maduro que sea, siempre va a pasar por este lugar del desánimo, ¿me entiende usted? Y no va a pasar una vez, entonces son varias veces. Entonces, primero que nada, tiene que entender su identidad. Ahora, déjeme darle algunos versículos que usted posiblemente agárrese, porque se puede caer para atrás. Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, no hay parecer en él ni hermosura, los veremos más inatractivos para que le deseemos. Interesante. ¿De quién habla? De Jesús.
Muchas personas pensamos y decimos, mira, Jesús era el hombre más guapo, más atractivo, y todas las chicas estaban detrás de él. Mira, Jesús era un hombre como todos los demás. Y según este versículo, Jesús no era nada atractivo. No era un hombre hermoso, como el concepto que muchos de nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Un hombre hermoso y angelical. Así que Jesús tenía que lidiar con algo que era, hey, soy un hombre común como el resto. Mientras que nosotros a veces andamos en el espejo y andamos peleando, ¿no? Por la manera como nos hizo. Señor, me dejaste la nariz más anchita. Señor, me dejaste la nariz más crecidita. Señor, el pelo no me crece. Señor, la cabellera se me cae. Señor, ¿por qué no me diste más altura? Te desanimas por tonterías. Mateo capítulo 11, versículo 54, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y ¿sabes qué le decían? Este es hijo del carpintero nada más. ¿Sabes lo que quiere decir? Que Jesús no era de una familia de reputación. Oye, pero la Biblia dice que Jesús era hijo del rey. Sí, Jesús descendía de David. Pero déjeme decirle que en ese tiempo ellos no eran populares. Ellos no tenían una mansión. ¿Entiende usted? Así que la reputación de Jesús por haber nacido en Belén, en Nazaret, allí no era buena. ¿Me entiende usted? Así que Jesús tenía que cargar eso a donde iba. Este es hijo del carpintero. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La otra cosa por la cual Jesús debería estar desanimado es que era pobre. Era pobre. Y probablemente mucho más pobre que tú y que yo. Razones para estar desanimado, ¿verdad? Y Ageo capítulo 2, versículo 7, es un versículo que me encanta cuando dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Esta es una profecía del deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes quién es el deseado? Jesús. Jesús es el deseado. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús conocía su identidad con el Padre. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entiende usted? Entonces, Jesús tenía una imagen buena de sí mismo, a pesar de ser pobre, no ser el hombre más guapo del mundo, no venir de una tremenda familia. Jesús tenía la mejor imagen de él porque tenía una relación plena con su Padre. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida. Vosotros los pámpanos. ¿Tenía o no tenía una buena relación con el Padre? La pregunta que te hago en esta tarde es, ¿y tú quién eres en Cristo? ¿Y tú quién eres en Cristo? Nehemías, capítulo 6, versículo 3, nos da una respuesta bastante especial. Nos dice así, mira, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Alguien le está invitando a que haga algo y tenía que ir a moverse del lugar que estaba haciendo, y Nehemías dice, yo estoy haciendo una gran obra. Lo que estoy haciendo, edificar los muros, reconstruir el templo, es una gran obra. Tiene usted que darse cuenta que el estar aquí es una gran obra. Usted no ha venido porque le ha dado la gana. Dios no nos ha puesto en esta hora del día porque nosotros quisimos. ¿Me entiende usted? ¿Sabe? Cuando decidimos saber quiénes somos en Cristo, necesitamos hacernos un autoexamen. Necesitamos mirar hacia arriba y decirnos a nuestro propio yo, no te rindas.
Y es lo que estaba tratando de hacer David. El Salmo 142, versículo 3 dice, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. ¿Por qué? Porque tiene una identidad completa con Dios. Entonces, ¿quién eres en Cristo? Necesitas hacerte un autoexamen. ¿Quién eres en Cristo? Tienes que aprender a mirar arriba, a no rendirte. Tienes que aprender a ser persistente. Jacob, en Génesis capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayare el alba. ¿Ok? Cuando el varón vio que no podía con él y tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? A Dios le encantan las personas que luchan. A Dios le encantan las personas que de pronto están en una condición y pueden decir, no voy a dejar que el desánimo me gane. No voy a dejar tentarme por el diablo. No voy a sucumbir. Entonces, tienes que aprender a ser persistente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 5. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira su corazón. Tienes que aprender a ser humilde para reconocer cuando estás desanimado y aprender que necesitas de Dios. Tienes que ser agradecido. ¿Por qué? Porque eres valioso para Dios. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y cuando estaba haciendo este mensaje me acordé de todos mis amigos que ya murieron, de todos mis ancianitos. Cuando yo dije que por 15 años en el Perú era sostenido. Mi esposa no me deja mentir porque cada mes me venía un dinero de acá de los Estados Unidos para yo poder ayudarme en el Perú. Y tenía un grupo de 15, 20 ancianitos acá en Spokane, los cuales oraban por mí. Y varios pastores, algunos pastores que vine con ellos acá al Perú y otros que me dieron la bienvenida, ya no están aquí. Y por eso, yo cuando pienso en el desánimo, siempre me pongo a pensar, ¿no? Que Dios me amó y fui honorable para Él, puesto que Dios ha puesto hombres que oren por mí. Y por tu vida también, hermano. Por tu vida también. Más de uno de nosotros está arrodillado pidiendo por ti. ¿Puedes creerlo? Por eso nosotros somos pastores. El plan de Dios es bueno. Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Efesios capítulo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos la obra maestra de Dios. Por eso el desánimo, por más malo que sea, no te puede paralizar ni te puede quitar tu identidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? No te puede quitar las ansias de superación que debes de tener en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y por eso Romanos 8, 37, 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y una de estas cosas es el desánimo. Hermanos, hay una lista de aproximadamente 30, 40 versículos que he puesto allí, ¿no? Los cuales te dicen quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Somos hechura en Cristo, somos uno en Cristo, somos el templo de Dios en Cristo, estamos reconciliados con Cristo, somos una nueva creación, soy siervo de Dios, soy amigo de Cristo, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Y puedo continuar en esta noche, puedo continuar, hermano.
puedo continuar. Y tú necesitas salir de este lugar entendiendo que Dios tiene tantas esperanzas en esa relación plena que tiene contigo, que te necesita de su lado. Te necesita de su lado. No le des a Satanás el gusto de perderte, o de ganarte, el gusto de ganarte. No le des a Satanás el gusto de ganarte. Ponte firme, ponte de pie en esta noche, ahí donde estás, y vamos a cantar. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Porque cuando antes que llegaran ustedes, la mayoría de ustedes, vinieron los jóvenes de 15 años acá, ¿no? Digo los jóvenes de 15 años, ¿no? Estoy pensando, hermana Remedios, desapareció, ¿no? Neri, estaba hermano Santos, estaba yo. Todos los quinceañeros estábamos acá. Digo quinceañeros porque hace más de 15 años que estamos viejos. Pero hermano, estamos temprano, estamos completos en Cristo, ¿me entiende usted? Estamos gozándose en el Señor. Hermano, en esta noche le animo, le pido en el Señor, anímese. No le dé a Satanás el gusto de tenerlo entre sus filas. Vamos a cantar esta noche. Y después de cantar, vamos a